Yenatasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namovistam Estapitum Bhutale Swayam Rupakadam Mahyam Dadati Swa Padantikam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Brisvanu Sutidevi Pranam Mami Hari Priye Jaya 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 Sri Gauranga Jaya Nityananda Jaya Sri Advaita Chandra Gadadara Sri Vasadi Yaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nací en la más oscura ignorancia a mi maestro, y mi maestro abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. ¿Cuándo me dará él, Srila Rupa Goswami, quien ha establecido en este mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya, refugio bajo sus pies del loto? Oh Sri Radha, de tez como el oro fundido, soberana de Brindavan, hija del rey Krishvanu, te ofrezco mi reverencia, oh amada de Hari. Gloria a Sri Gauranga Mahaprabhu, gloria a Sri Advaita Charya, gloria a Sri Gadadara Pandit, Sri Vasa Thakur y a todos los devotos de Sri Gaura, el círculo sagrado de sus asociados eternos. Dandavat Pranam. Bueno, ese fue el Mangalacharan. Traté de decirle lo mejor posible. Estuve estudiándolo un montón, así que bueno. Verso 12. Empiezo. Iti Sri, voy a agrandar un poquito la letra. Iti Sri Gaurando Gata, vivida Sababa, Kusuma Prabha Brajat, Padiavali Lalita Sakam Surat Tarum Muhur Yu Tirans Rasaud Gabi Saud Tira Dau Sadi Barabalat Pata Sali Lair Alam Sinced Bindet Saras Guru Tal Lokana Palam. Quien riegue este árbol de los deseos de alabanzas para Sri Gauranga, cuyas diferentes y espléndidamente brillantes flores son los sentimientos extáticos que brotan de Sri Gauranga, se fueron las letristas. ¿Puede ser dada? ¿Qué cosa, perdón? No, que no me sale el escrito. Ahí está, ¿no lo ves? ¿No lo ve nadie? ¿Alguien lo ve? No, no se ve. Voy a volver a hacer. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. Otra vez, vale. Gracias. A ver, empiezo. Quien riegue este árbol de los deseos de alabanzas para
Sri Gauranga, cuyas diferentes y espléndidamente brillantes flores son los sentimientos extáticos que brotan de Sri Gauranga y cuyas hermosas ramas son sus versos, que con el agua de la recitación repetida, purificada por la gran hierba de la fe, se obtendrán los grandes y jugosos frutos del darshan, audiencia del Señor. Esta mambrita kana vyakya. En este verso, Sri Raghunath Dasa describe el Palasuti, resultado auspicioso de recitar su Gauranga Stava Kalpataru. Los versos son las ramas de este árbol de los deseos de alabanza, y estas ramas están embellecidas por las flores espléndidamente brillantes de los sentimientos inmaculados del amor extático de Mahaprabhu. Todos los pasatiempos descritos aquí fueron presenciados personalmente por Sri Raghunath Das. Las actividades extraordinarias de Sri Gaurachandra surgen de Divyon Mada, la locura divina de Sri Radha, pero las manifestaciones extáticas como el aflojamiento de las articulaciones de los huesos, asumiendo la forma de una tortuga con las extremidades retraídas hacia el cuerpo y otras no, fueron mostradas por Sri Radharani en Braj. Son visibles solo en la forma de Mahaprabhu. Sri Krishnadas Kaviraj ha escrito: Kahana hi Suni Yeye Babera Vikara Saibaba Hoy Prabhura Sarire Prachara Hasta Padera Sandi Yoto Vitasi Pramane Sandicha Di Binabo Hoye Karma Raje Stane Hasta Pada Sira Sab Sira Vitore Pravista Hoy Kurma Rupa de Kije Probure Eimata Adbhuta Babasarire Prakasha. Chaitanya Charitamrita Madhya 2. Nunca había oído hablar de transformaciones tan extáticas como las que se manifestaron en el cuerpo del Señor Chaitanya. Sus brazos y piernas se alargaron, por lo que las articulaciones se desconectaron y por lo tanto solo estaban unidas por la piel. Nuevamente, en otra ocasión, el Señor replegó su cabeza, piernas y brazos en su cuerpo como una tortuga. Así eran los asombrosos signos de éxtasis en su cuerpo. Sri Raghunath Das dice: quien riegue este árbol de los deseos y alabanzas a Sri Gauranga, cuyas diferentes y espléndidamente brillantes flores son los sentimientos extáticos que provienen de ese Sri Gauranga, y cuyas hermosas ramas son sus versos, que con el agua de la recitación repetida purificada por la gran hierba de la fe, alguien se obtendrán los grandes y jugosos frutos de su darshan. Shraddha significa tener fe en que los extraordinarios pasatiempos del Señor y su devoción son inconcebibles. Tal fe lo convierte a uno en un candidato adecuado para la devoción o vayan. Sri Rupa Gosvamipada ha escrito Adau Shraddha. Bueno, no sé qué es BRS. Se volvió ahí, Nila. Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rasamrita, sí. El de Bien. Rupa Goswami, así es. Ahí va. Sí, se volvió ahí. Ok. Bhakta Rasamrita Sida es Bhakta Sindhu. Sindhu 1.4.15. En el principio debe haber fe. Sri Jiva Goswami escribe en su comentario sobre este verso: Adau Patame Sadhu Sangha Sastra Sravana Dwara Srada Tad Artha Visvasa.
Srada significa fe inquebrantable en el poder inconcebible del Señor y la devoción a Él después de escuchar acerca de esto en las Escrituras y en compañía de santos. Lo primero que se necesita para el Bhakti Sadhana es la fe. Sradavan Jana Hoy Bhaktira Adhikari, Chaitanya Charitamrita. Aquí, Srada se refiere a la comprensión adecuada de las Bhakti Sastras. La firme fijación en las palabras de Sastra, Guru y Sadhus, los esfuerzos por experimentar su significado y razón que conducen a la conclusión correcta. Los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tales como su salida del Gambhira, aunque las 3 puertas estaban cerradas con cerrojo, su desconexión de las articulaciones de sus huesos, su asunción a la forma de una tortuga y sus lágrimas brotando de sus ojos, como si brotaran en chorros de una jeringa, todas son naturalmente increíbles para la gente común y no están descritas en ninguna escritura, pero han sido presenciadas, realizadas y descritas por los asociados eternos del Señor. Toda y cada una de las líneas de estas descripciones son absolutamente ciertas y no hay razón para dudarlo. La forma del Señor es trascendental a todas las leyes de la naturaleza material y no debería ni puede haber discusión al respecto. Alaukika Lila, el Parama Nigudha, Visvase Paye, Tarkebahu Dura, Ataeva Alaukika Prabhura Sesta Pralapa Suniya, Tarkana Karija, Suno Visvasa Korija, Chaitanya Charitamrita. Los pasatiempos del Señor son sobrenaturales y sumamente confidenciales, y uno debe tener fe en ellos, desechando los argumentos. Por lo tanto, escuche fielmente las historias de las extraordinarias actividades y declaraciones del Señor y no discuta. Por eso, Sri Raghunath Das dice, una persona que niega este árbol de los deseos de alabanzas, así Gauranga, con el agua de la recitación, y purifica esa agua con la hierba mágica de la fe, obtendrá el fruto jugoso de su audiencia personal y será bendecida para siempre con su deleite infinito. Estaba Kalpa Brixa hoy Ihara Akiana. Ihaye Pata Yale Sinse Vayavam. Sradasane Koreye Pata Avirato. Si Gauranga Prem, Sai Ho una mata. Patane Savane Hoi Vyagna Vinasana Asirate Pai Sai Chaitanya Charana. Así termina Sri Gauranga estaba Kalpatura, el árbol de los deseos de alabanza de Sri Gauranga de Srila Raghunath Das Swami, traducido por Advaita Das en marzo de 1992, actualización febrero de 1996, traducido al español por Devarsi Narada Dasa en junio del 2021. Quien riega este árbol de los deseos de alabanza para Sri Gauranga, cuyas diferentes y espléndidamente brillantes flores son los sentimientos extáticos que brotan de Sri Gauranga y cuyas hermosas ramas son sus versos que con el agua de la recitación repetida, purificada por la gran hierba de la fe,
se obtendrán los grandes y jugosos frutos del darshan, audiencia del Señor. En este verso, hasta ahí. Excelente, excelente. Muchas gracias, Di. Gracias a Muchas ustedes. gracias. De hecho, así le estamos dando cierre a las oraciones de Sri Raghunath Das, ¿no? Tituladas así como es el árbol de los deseos de alabanzas del Señor Gauranga. ¿Ok? ¿Y qué tal les ha parecido? Este verso es la bendición, el Falastuti, es como el Falastruti, o el Falastuti se dice también, como el fruto de oír estos versos. Entonces ahí vemos en este último, ¿no? El cierre. No es como un verso, sino ya es el cierre, es una bendición. Sí, es un verso, pero es una bendición final. No cuenta como el 12avo, como tal, digámoslo así, sino como al final de las 11 hay otro que es un cierre o algo así. Y habla de todo el auspicio, ¿no? De qué es toda la oración. Con esta es, no, hicimos más porque hicimos también Rakundastaka y Govardhan Astraya Dasakam, más estas dos de Señor Chaitanya, muy hermosas. En sí, de pronto, pues me gustaría darles la palabra por si queremos, obviamente, recapitular también así el comentario, una gota, titulado Una gota del néctar de la oración, ¿ok? ¿Qué les parece? Entonces, hasta ahora les doy la palabra. En este momento está pasando la bola de heno, así, ¿no? Bueno, pues vamos a ver aquí unas figuras. Me parece a mí que lo más relevante, lo más, digamos, la idea principal como tal, ocurre aquí en esta palabra. Yotisradau Sradausadi Varabalat Fatasalilai. ¿No? Entonces, Srada Ushari, Shrada, la fe, Ushari, medicina, ¿no? La medicina de la fe, por decirlo de una manera, medicina es en realidad un ungüento, ¿no? Una preparación de plantas para, digámoslo así, para cierta perfección, ¿no? Aushari se dice. Pero este Aushari no es solamente de cualquier hierbas, sino Srada, es la hierba o el brote, ¿no? El brote como tal, en las figuras poéticas, podemos analizarlo porque es súper lindo el verso. Um, ese brote de esa fe. Entonces, si lo vemos en ese contexto, lo pone aquí, purificado por la gran hierba de la fe. ¿Qué cosa? Dice, el agua de la recitación repetida, purificada por la gran hierba de la fe. Ahora, lo que estamos haciendo, por ejemplo, recitarlo con fe, estas alabanzas, ¿no? Nos dan ese brote, digamos, que se alimenta con esa agua, ¿no? Repetida, recitarlos repetidamente, en conciencia de cómo es que Raghunath Das está mencionando esto. ¡Wow! Y entonces el comentario empieza a entrar, ¿no? Allí de la mano de Babaji Maharaj, por supuesto. Eh, él nos recuerda allí qué es esto, Srada. Y ahí es donde empieza el proceso, ¿no?
Dice Shraddha, significa tener fe en los extraordinarios pasatiempos del Señor y devoción y su devoción. Es decir, pero antes, ok, ahí empieza el contexto, está bien, Shraddha. Tal fe lo convierte a uno en candidato adecuado para la devoción del Vajrayana. Tal fe, solo, digámoslo así, la fe en los pasatiempos del Señor y devoción a estos. Pues no es gratis, no es como que solamente crea, no cuestione, ¿no? Ahí vamos a ver adelante cómo dice en ciertas frases también. Aparentemente parece impositiva, ¿no? Pero ya veremos cómo no. Entonces Rupa, si la Rupa Goswami, él empieza a explicar qué es eso en el proceso, donde está el Sra y está al principio de todo el proceso depende este Sra. Y este Sra lo estamos alimentando con estas oraciones, ¿no? Entonces es muy importante esto que hacemos, de hecho, reunirnos a leer y a hablar de lo que leímos, punto. Ya después podemos decir como compartidamente con quién podemos, ¿no? Revelar nuestra mente, mira, estoy pasando por esto, lo otro, o algo así. Pero la fe, volviendo al tema de la fe, varios ilustraron ese verso del Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.15. Ese verso menciona que Adausada, primero la fe, luego Sadhu Sangat, Tat Vajana Kriya, Anartha Nivriti Shat, y así va hablando del proceso del desarrollo de la devoción pura, ¿no? Del Bhakti. Entonces, esa fe esa fe se describe también, vemos a Vishwanath Chakrabarti escribiendo el proceso. Todos están hablando del proceso, así que el que lo puede caminar puede oír todo lo que ellos han hablado de ello. Rupa Goswami explica en este verso, el que ha mencionado anteriormente, el proceso del Bhakti. Entonces empieza con fe. Pero previo a esto, el preámbulo es para entender qué es esta fe. O sea, cuando oímos estas oraciones y las regamos con esta agua, o al agua de la recitación. Pero, ¿cómo se alimenta esa fe y cuál fue? ¿No? Entonces se dice que son las conclusiones de los acharyas a la luz de las escrituras. O sea, ellos que son versados en las escrituras, como se dice, de pe a pa, van e indagan en las escrituras, ¿no? Y ellos también tienen su realización. Entonces estas dos cosas ya dicen mucho. El sadhu, qué practica el sadhu, cuál es la aspiración del sadhu, ¿no? Entonces ya empieza a enfocarse el camino desde el primer paso, ¿no? Desde Srada. Mahan Mohanji, adelante. Ya sí, buenos días a todos y a todas. Sí, yo creo que si lo encerramos un poco como en torno a lo global de lo que significa las distintas tipos de creencias, las distintos tipos de conocimiento espiritual, yo creo que en un porcentaje no muy menor, sino que yo creo que alrededor del 80-90%, todos los procesos espirituales se realizan en torno a la fe, en torno a creer, en torno a la entrega que también el practicante, el creyente, como se le quisiera denominar, incluye un grado importante de fe y el resto, en ese caso, sería lo práctico y el conocimiento como tal. Claro, Eh, en ese contexto, ¿cómo definir esa fe? ¿No? claro, Entonces, solo creer porque me dijeron o no, es que estamos oyendo, por ejemplo, todos los días la experiencia de Raghunath Das, ¿no? exacto, Y él empieza a describirlas y empezamos a oírlas y empezamos a entender su fe, la fe de Raghunath, por ejemplo, correcto. ¿no? Entonces, eso, básicamente, si uno tiene claro qué es esa fe, qué es ese Srada, ¿sí?
vemos allí en el comentario más adelante, como dice en cierto aspecto. Mira cómo dice. Bueno, Srada significa fe inquebrantable en el poder inconcebible del Señor y la devoción a Él. Después de escuchar acerca de esto en las Escrituras y en compañía de santos. ¿Ok? En ese contexto, lo primero dice que se necesita para el Bhakti Sadhana, para practicar la devoción, es la fe. Claramente, como dices, Sradavan Janahai, Bhakti Radhikari, Adhikari, la cualificación para el Bhakti, ¿no? Depende de Srada, de cuál es tu Srada. Tú eres el Sradavan, el que tiene el Srada. O en este caso, al oír de Raghunath Das, ¿no? Este también lo está citando Krishnadas Kaviraj. Y estábamos hablando del verso de Rupa Goswami que habló Jiva. Entonces todos vienen en la misma luz, ¿sí? Aquí Srada se refiere a la comprensión adecuada de los Bhaktisastras, la firme fijación en las palabras del Sastra, Guru y Sadhus, los esfuerzos por experimentar su significado y razón. Mira, también ese Sadhana Bhakti, los esfuerzos por experimentar su significado y razón. Lo que hacemos aquí es hacer Srada, ¿sí? El hecho de levantarnos a ver esto, la primera cosa en el día. Los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tales como su salida del Gambira. Ok, entonces ya vemos allí los pasatiempos de Lila. Ok, sino que quiero como subrayarte en ese ámbito porque se habla aquí en un momento como que no cuestione y cosas así. Por ejemplo, no debería haber discusión al respecto. Todas y cada una de las líneas de estas descripciones son absolutamente ciertas y no hay razón para dudarlo. La forma del Señor es trascendental y todas las leyes de la naturaleza material, a todas, y no debería ni puede haber discusión al respecto. Es decir, esto está en un nivel de Srada, ¿ok? Porque para entender esto debemos escuchar y discutir al respecto. ¿Qué? Que el Señor es trascendental, ¿cierto? Entonces, claramente hay un proceso devocional que hay que ser diligente con cada nuancia, con cada paso de él, porque si saltamos muy abruptamente nos podemos perder y después estamos como que sin entender cómo se siente esto, cómo se vive esto, o Sí, en un aspecto, ¿no? Ahora, sí, ya te doy la respecto a palabra. eso, Los pasatiempos del Señor son sobrenaturales, sumamente confidenciales, y uno debe tener fe en ellos, desechando los argumentos. O sea, las dudas hay que sacarlas del camino. Por lo tanto, escuche fielmente las historias de las extraordinarias actividades y declaraciones del Señor y no discuta. Decía el verso, ¿no? Es decir, este también de Krishnadas Kaviraj, él nos está dando es más un consejo. Como que discutir es tener dudas un poco. Ok, hay que aclarar las dudas, hay que hacer ese, ¿sabe? Ese proceso, ese ¿qué? Bhuta Sudi, de limpiar nuestra propia concepción de las cosas y hacer, ¿no? Algo diligente de este estudio, ¿cierto? Entonces ahí dice él, Alaukika Lila, Ei, Paramanikura, Vishwase Payetarke Bahurura, Ata Eva Alaukika Prabura, Chesta Pralava Suniya, Tarkana Korijo Shuno Vishwashakaria, ¿no? Es decir, no es que esté siendo imponiéndolo, sino como que hay una fe, ¿se entiende? Y ellos lo que están es mostrando hacia adelante para que nuestra fe avance, porque si nos quedamos hablando de nuestra fe destituida, por decirlo así, estaríamos perdiendo todo lo que hacemos al estudiar estos versos, que es entender esta fe. La fe es de Raghunath Das, ¿no? Por el Señor Chaitanya. Entonces, claro, hay que entender, por ejemplo, esto viene uno de leer del Bhagavatam, de entender, establecer primero a Krishna en su integridad, su forma de entenderlo y cómo es el trascendental y todo esto, ¿no? Pero cuando uno oye sin saber todo eso, puede que caiga en esto, ¿sí? En las dudas. Pero ¿cómo así? Yo no creo que el Señor se derretía. Yo no creo eso, es que eso es pura devoción ahí, la gente que exagera y la cosa devocional. No, entonces si no hay esa fe,
va a ser muy difícil adentrarnos en este fruto, en ese secreto, ¿vale? Es como, me parece que es súper importante lo que dice algo así en el verso para ir entrando. Y te doy la palabra, man, gracias. Gracias por la aclaración, Nilamani. Sí, lo que quería complementar prácticamente es que, si bien una vez discutí con, justamente a propósito de las discusiones, discutí con un devoto acerca del tema de la fe. Y yo le planteé la idea de que la fe en sí es parte de un proceso de desarrollo, es como la gestación de algo particularmente. Entonces el devoto va y me dice, no, es que si tú tienes fe, puedes practicarlo y si no tienes fe, no puedes practicarlo. Le dije, sí, dentro de lo, del accionar, claramente, obviamente hay que tener fe, pero esa fe también es un desarrollo. ¿Y qué es lo que implica ese desarrollo de fe? Lo argumenté. Y ahora voy específicamente a lo que tú estás diciendo. Por una parte, eh, la fe yace, pero de forma muy pura y muy sublime en la interacción interna que uno tiene con la divinidad, de partida. O sea, ¿cuál es el relacionamiento que yo tengo con la divinidad? Ahora, ¿cómo yo tengo interacción con la divinidad? Justamente ese trampolín son los pasatiempos, los lilas, como tú estás diciendo, el asociarse con devotos, con personas santas, y también el recurrir a la escritura. Guru, Sadhu, Shastra, creo que son esos tres pilares. Y por otro lado, para que nosotros podamos desarrollar fe, tenemos que también ver a otros practicar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos en este caso? Dentro de Gaudiya Sampradaya tenemos la experiencia, tenemos la pureza y tenemos el ejemplo de los acharyas previos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los acharyas, cada uno de ellos, a mi parecer, muestra distintos tópicos de cómo desarrollar esa fe, o distintos aspectos de cómo nosotros podemos alcanzar un nivel de comprensión, también un nivel de interacción amorosa con Dios en este caso, y también para que nosotros generemos en base a esos cimientos, generemos también nuestra propia experiencia. Y para finalizar, me gustaría tocar un ejemplo muy, muy bonito que entregó en un kata Prabhupada Nitya Gopal Goswami, en donde determina de que nosotros dentro de este proceso no deberíamos ser como las ranas. Entonces la gente le dice, pero ¿cómo las ranas? Le dice, sí, no hay que ser como las ranas, le explica Prabhupada. Dice, no hay que saltar de una hoja a otra dentro del estanque, que están al lado entre medio de los lotos y todo eso, sino que hay que comprender que dentro de este proceso vamos a tener frustraciones, vamos a tener caídas, pero lo importante es siempre levantarse. Y eso también es un símbolo muy notorio y muy de testimonio de que la fe en sí nos levanta también de esas tribulaciones. La fe, cuando presenta tribulaciones, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, o bien nuestra fe se va a ir al piso y no vamos a creer más, o bien nuestra fe se va a reforzar, nuestra fe se va a levantar en torno a eso, a nuestra experiencia. O sea, ¿cuál es ese lazo eh, tan, tan firme y tan poderoso que tenemos con la divinidad? Que aún así la divinidad presenta esa misericordia, como lo que hace Mahaprabhu, en el caso de Yagai Madai, por ejemplo. A pesar de que los tipos eran unos tipos muy, muy holgazanes, eran bebedores, eran abusadores, eran violentos, aún así, Nityananda, por un lado, les enseñó y los convenció de que la fe en Dios, en la divinidad, en el Ser Supremo, es lo más importante. Es el pináculo de la existencia, es lo principal de nuestra existencia. O sea, si no tuviera la divinidad, no estaríamos nosotros de partida. Entonces, para concluir, yo creo que es muy importante que nosotros, que a veces nos sintamos débiles, y también a veces me pasa continuamente que a veces me siento muy débil devocionalmente.
No por el hecho de no acopiar la cantidad de conocimiento como para ser un escolástico, sino que digo, bueno, si yo quise estar acá es porque nadie me obligó. Si yo quise creer en esto es porque nadie me obligó, sino porque nació desde mi necesidad interna como persona, el tener un trato amoroso, porque a veces nos cuesta tener tratos amorosos con la gente. Pero si nosotros queremos obtener el amor de Dios, ¿por qué no somos amorosos también con la gente? Siendo que la gente también recibe cada parte y porción de Krishna. Pero aún así, Mahaprabhu, como lo hemos hablado en estos días anteriores, es misericordia sin causa. Mahaprabhu, Nityananda Prabhu siempre nos da la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No importa lo que haya hecho, pero sin embargo, retráctate. Es como lo que habla acerca Rupa Goswami sobre el tema de la expiación, como el baño del elefante. Que nosotros no tenemos que ser como el baño del elefante, que nos metemos primero al estanque y después nos revolcamos en la tierra nuevamente y después seguimos haciendo lo mismo. O hay gente que va a la iglesia los domingos, se va a golpear el pecho y después sigue haciendo lo mismo en la semana. Total, después voy a ir al domingo y no me va a importar si cometí los más peores o atroces pecados. Total, voy a ir a golpearme el pecho el domingo en la iglesia. Entonces no tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer lo contrario. Entonces, y comprender de que la misericordia de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, claramente nunca nos va a dar la espalda. Pero en sí, Mahaprabhu siempre nos va a dar la tarea. Siempre va a decir, mírate un poquito adentro, nunca, o sea, nunca te quedes quieto como mirándote el ombligo y date cuenta de lo que has cometido. Entonces la expiación es eso, prácticamente. Y en base a la expiación, como consecutivamente lo explica Rupa Goswami, tiene que ver un poco con el tema de rectificarse y ocupar la discriminación. Y la discriminación no significa hablar de forma peyorativa de los demás, sino que es saber discernir, saber ocupar el discernimiento para decir, esto me ayuda a mi avance espiritual, no me ayuda a mi avance espiritual. Eso también yo creo que es parte un poco de estos valores que entrega constantemente Mahaprabhu. Eso quería decir. Gracias. Gracias, man. Claro que sí. De hecho, hay algo súper importante porque mencionas varias cosas y es también como en ese feedback, ¿no? De venir a abrir un poco la mente y exponerse un poco a lo que uno hace, ¿no? Con esto. Pero siento que un tema muy, digámoslo así, vertebral, se dice, de lo que mencionas y lo que estamos leyendo, es cómo alimentar esa fe, es cómo hacer, cómo dar los pasos, como un niño decías, el brote, en realidad sí, dice Adaú, Srada, primero el Srada, quiere decir que tiene que nacer de allí, un brote, ese brote del Bhakti Lata Villa. Entonces, también hemos oído que el Bhakti Lata Villa viene y lo siembra el Guru en el corazón, sino que ahí lo que sucede es que todo es parte de Krishna. Y uno antes de iniciarse ya venía oyendo de Krishna y ya venía alimentando esa fe. Pero esa fe nos está diciendo aquí Sri Raghunath Das que, por ejemplo, una persona que riega este árbol de los deseos de alabanza a Sri Gauranga, o sea, sus oraciones, o sea, la recita, ese riega es el agua del riego, de la recitación. Entonces, una persona que riega ese árbol de los deseos de alabanzas de Sri Gauranga con el agua de la recitación y purifica esa agua con la hierba mágica de la fe. ¿Sí? El brote de la realización, de recitar estas alabanzas, y dice él, obtendrá el fruto jugoso de su audiencia personal y será bendecida para siempre con su deleite infinito. Eso, lo que estamos haciendo es reunirnos a oír los versos y entrar por gracia de Pandit Srimad Nur Sri Radhakundas Rai Exoat Pandit Baba Anantas, él y su
altruismo eh, tan excelso de darnos una muestrica de ese raza, de ese disfrute que hay en estas oraciones continuamente, entrando a concebirlas, a entender, a ver lo que está diciendo este ángel, ¿no? Esta persona de Raghunath Das. ¿Qué es lo que está diciendo él? Y repetidamente entrar, o sea, ponerse un poco allí, ¿no? No es como que ya están las oraciones en el cielo y uno las ve y wow, no, sino como que caminarlas, ¿no? Caminarlas. Eh, esta fe es ese brote de ah, recitarlas regularmente, ¿no? Recitarlas regularmente y recitarlas regularmente. Ahí empieza a haber un brote de realización. Claramente, como dices, nos empieza a poner en el ámbito más favorable para nuestra conciencia y el desarrollo devocional, ¿no? Que si uno se desarrolla devocionalmente también, su vida se va a desarrollar. Naturalmente no hay que disasociar nada, ¿no? Todo es, como decíamos, todo es Krishna, ¿no? Entonces, es entender más bien nuestra interacción con Krishna, con el Swarupa de Krishna, entender a Krishna, su forma, por qué es también en relación a la naturaleza y los aspectos, ¿no? Es decir, ese Srada se vuelve este Sadhu Sangha, Adau Strada, Sadhu Sango, ¿no? Stata, luego vayan a Kriya, se inician, luego de hacer este Srada en Sadhu Sangha, se va especificando y se va purificando o se va agudizando el camino, nuestro camino de fe y va madurando, ¿no? Hasta que vayan a Kriya, se inician los devotos en esa fe, reunidos en Sadhu Sangam, practicando y compartiendo eso mismo para seguir retroalimentándonos. Y así, luego viene Anartha Nivriti Syat, de Vayana Kriya Anartha Nivriti, y luego podemos seguir profundizando. Carito, tienes la mano alzada. No, en realidad era como, si tú lo fuiste diciendo mientras lo estaba pensando, con respecto a eso de que de pronto a medida que se va desarrollando como la vida devocional, asimismo se va manifestando como la vida en general. Y pues pienso que pasa lo mismo al revés, ¿no? Como que si de momento uno todavía pues no entiende muchas cosas del camino devocional, pues imagínate la cantidad de textos, de historias, videos, asociación, kirtan que puede que le falte a uno. Creo que al revés también se alimenta, ¿sí? Como si falta mucho de ese camino devocional, pero uno empieza también, como decía Man, como en el amorcito de cómo uno trata a las personas, de lo que uno piensa, de lo que uno dice, de lo que uno come, de lo que uno lee, de la música que uno escucha, de las cosas que uno hace, pues también como que en esa misma medida yo creo que también favorece a que se pueda cultivar de mejor forma el camino devocional, Sí, porque claramente pues es una simbiosis, ¿no? Como que, sí, y yo creo que de hecho como que, no sé, la manifestación más clara de que los caminos devocionales de las personas de pronto están por donde son, es por cómo se manifiestan también en su vida, en su persona, en lo que emanan, ¿no? Por eso tú alguna vez también decías como, claro, es que es una cuestión más de, como, digamos, todos estos grandes pues, santos, estos grandes asociados, inspiran por su ejemplo, o sea, por lo que fueron como, por lo que le brindaron a todos nosotros por su propio ejemplo. Entonces yo creo que es como un camino como bidireccional. Nada, eso era lo que quería decir. todo lo que estás diciendo es ese verso que habla en el Gita, por ejemplo, en el Sambandhayan, o el conocimiento de establecer la relación,
se habla de aquello que realizamos, por ejemplo, aquello que hemos realizado en conciencia de Krishna, digámoslo así, en esa fe. Eso se va acumulando allí, en el corazón. Y también hay algo que nos hace falta. Eso, primero, Krishna mantiene eso, él lo tiene, digamos, para nosotros, lo que vamos realizando en él, porque estamos dentro de él. En un sentido, también nos hace falta cosas de realizar. Claro, el camino es así para desarrollarnos. Él también nos trae eso, dice él, que hace falta, ¿sí? Pero ¿de qué consta nosotros, por ejemplo, que toma de nosotros el camino? Entonces él decía aquí en el Stuti, ¿sí? Yo les traigo, dije, el verso 22 del Bhagavad Gita, capítulo 9, dice, Ananyas chintayanto man yeyanaha paryupasate, tesam nityaviyuktanam yogaksheman bahami aham. Dice, aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, aquí ya no hay dudas de quién es Krishna y todo, ¿sí? Ya ahí se pasó esa hoja. Aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, meditando en él, quién es él, sus energías, todo su Swarupa Shakti, entender toda la interacción con Maya, todo lo que siempre hablamos sorprendidos de quién es Krishna, meditando en esa forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Eso dice el verso. Aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Básicamente incluye ese estrada, lo que estás diciendo. Pero claro, ahora es muy bonito, ese es el 9:22. Siempre hemos llegado a ciertos versos del Gita y digamos, ya en lo personal, yo te diría a ti, Caro, como léete el Gita juiciosamente. Trágate el Gita entero y verás que también todas estas dudas, como te decía, no es que no discuta, no se pueda discutir, o sí, o no cuestione, no, hay que hacerlo, pero en el momento que lo haces, ya eso se aclara, ¿sí me entiendes? Lo que dice este verso es como que hagan la tarea, que todo bien, allá nos vemos, ¿no? Algo así, lo está, digamos, en un contexto, lo quiere poner Krishna Das Kaviraj, por ejemplo, el que estamos viendo allá enfrente, ¿no? Como también dice en otro ámbito, ya más sin dudas, sin duda alguna, Raghunath describe cómo funciona ese brote. Una persona que riega ese árbol de los deseos de alabanza se aseguranga con el agua de la recitación y purifica esa agua con la hierba mágica de la fe. Obtendrá el fruto jugoso de su audiencia personal y será bendecida para siempre con su deleite infinito. Es decir, Srada, ahora podemos entender qué dice, por ejemplo, Vishwanath Chakravarti acerca de Srada en el Madhurya Kadambini también, para entrar aún más. Antes de ese Srada hay algo que se llama Laukika Srada, que es lo que, digamos, son creencias de la gente, para la gente. No hay mucha evidencia de cosas en los sastras, ¿no? O para poner a contrastar realizaciones, podemos coger lo que dice un Goswami, lo que dice otro Goswami, lo que dice otro Goswami, y vamos a ver cómo están enfocados en el mismo darshan, en el mismo sra, y van para el mismo lado, ¿no? Y entonces así podemos encarrilarnos y empezar a caminar. Es básicamente, nos vamos volviendo cada vez más competentes naturalmente en el proceso, ¿no? Entonces ya no es solamente uno reflexionando, sino que de pronto tus reflexiones ya le están alimentando a alguien, pero tú ya las sabes, ya son reflexiones que tú manejas y no es, y entonces tú, ¿y dónde irías tú? ¿No? ¿Dónde irías tú en ese proceso? Entonces, es este mismo, regando las alabanzas, o sea, recitando y recitando lo que ellos han dicho, entrando en esas nuances ¿no? del lenguaje que ellos usan tan expertamente, también llenos de raza. Y ahí vamos a seguir encontrando y encontrando, porque es que estamos hablando de la oración de Radha y Krishna, que es interminable, es infinita y es
eternamente expansible, ¿no? Se expande, se expande, se expande, no para de manifestarse. Entonces, yo por aquí tenía una imagen, quería ver, quería mostrarles porque encontré, por ejemplo, esto también nos alimenta muchísimo a contemplar las formas del Señor, lo que está hablando aquí el verso, meditar en su forma, meditar en todo esto, son los versos de alabanzas de Sri Raghunath Das, por ejemplo. Nosotros podríamos también ponernos a escribir, ¿no? Escribir de pronto en esos mismos ámbitos. No, es que estas poesías de Raghunath Das me dan un poco, ¿no? Me alimentan. Entonces, ¿por qué no? Podemos escribir algo en alusión al mismo Bhav, ¿no? Eso es algo a mí que me parece muy bonito y es algo que nos invita, de hecho, el proceso a regar, ¿no? A regar este, esa fe, ¿no? Esa estrada, a regarla una y otra vez recitando sus versos, ¿no? Aquí está, hay unas imágenes muy hermosas. Es que he visto ahora, hoy en día, con la inteligencia artificial, es impresionante las imágenes que hemos estado viendo. Yo quedo, wow, es una cosa de otro mundo. Estoy queriendo aquí cómo ponerla, pero no me aparece. No sé por qué no me aparece en el share. Ah, pero hay unas imágenes muy, muy, muy hermosas. ¿Cómo hago para, de pronto me toca entrar con el celu para mostrar un segundo? Ok, acá. ¿No? Solicitar. Ya. Para mostrarles una. Eso acá. ¿Tienes ambos micrófonos cerrados o algo pasa que no te oyes? Sí, no, no se ve muy bien, no se ve muy bien. No, no me abre la imagen y en el video tampoco, pero yo quedo anonadado y me pongo a sacar imágenes es un videito, digamos, un corto video de 1 minuto o menos, 15 segundos. Y hay tantas imágenes que saco como cuadro por cuadro, cuadro por cuadro. Puede pasar 1 horas ahí detallando, entrando esta, la otra, más. Entonces entra uno en un mundo emocional, digámoslo así, amoroso, afectivo, de mucho detalle, de mucha, podría decirse, deguste, ¿no? De mucho degustar, de mucho estímulo, pero es en el agua, ¿no? De la recitación purificada en la fe, ¿no? Entonces eso, ahí volvemos nuevamente, siempre está, mira, es que siempre está el contraste, ¿sí? Pero los sadhus no lo han especificado claramente. Por ejemplo, el contraste de, ah, siempre se dice que es estos pasatiempos lo que nos va a purificar, pero entonces hay gente que tiene miedo de leer estos pasatiempos porque están impuros. Y se dice en todos los ámbitos que se lean estos pasatiempos con fe. Se dice Sradambito, Idam Chavisno, o sea, con fe
al leer estos pasatiempos de Radha Krishna con fe, nuestra misma propensión a amar se sublima, ¿no? Nuestra misma propensión a acercarnos al amor y a corresponder se sublima, se misma se va purificando en el camino, se encursa en el curso natural del amor puro y trascendental, que es las formas de Radha Krishna, como ellos lo experimentan. En sí, ellos son ese juego del amor eterno. Entonces, se dice siempre con fe. Y todas las otras injunciones opuestas, o no injunciones, sino versiones de algunas personas que no tienen tanta fe, es en la misma medida que empiezan a dudar, que empiezan a negar la posibilidad de leer esto y empiezan a hacerse otra cosa que se llama el negocio de la fe, lo podemos decir así burdamente. Entonces hay que estar muy conscientes de que los humanos somos propensos a muchas cosas, ¿sí? Y como estamos entre humanos, pues todo el mundo tiene la tarea, la agraciada y bendita tarea de hacer su proceso diligente. Y en la medida que lo pueda hacer en el individual, va a poderse expandir en el sadhu sangha para todos. Entonces eso es algo que de pronto me queda a mí también, gracias a ustedes por tener tanto deseo, también tanta fe en este proceso que también hemos podido profundizar en este Niyam Seva y esta luz también. Esto viene siendo el mismo fruto del Falashruti de nuestro voto, el día de hoy, de nuestro voto del Niyam Seva para satisfacer a Srimati Radharani, ¿no? Prima Swarupini, ¿no? La forma del amor. Entonces allá es donde nos estamos acercando. Y yo veo manitos alzadas. Aquí está Dina, por favor, adelante. Radha. Sí, yo lo que quería comentar es que desde el principio, cuando yo empecé con todo esto, 4 años y medio más o menos, nunca dudé de lo que había encontrado, realmente que nunca dudé de nada, cosa que no me pasaba a veces con otras búsquedas que había hecho y empezaba y en el acto me daba cuenta que no era lo que estaba buscando. Nunca, nunca lo dudé, si bien hay muchas veces, me ha pasado que, bueno, que te pasan cosas en la vida material, muchas, y que vos por ahí decís, wow, ¿qué me estará pasando? Que me pasan cosas, o sea, uno piensa que nunca más le va a pasar nada, que nunca va a perder a nadie, que nunca, porque está trabajando, porque está inmerso en la conciencia de Krishna, ¿no? Pero a pesar de todo, esas cosas, que son muchas desde que empecé, nunca perdí, nunca dudé de nada, de nada. Entonces, a veces las discusiones sí existen, porque en cuanto vos estás haciendo y te dicen, ah, pero esto, y bueno, siempre hay alguna discusión con alguien que te está diciendo, pero ¿por qué vos pensás que lo tuyo es verdad y lo mío no, por ejemplo? Y bueno, entonces ahí está donde uno tiene que saber o poder explicar por qué. O no, a veces no lo podés explicar con palabras, solamente las podés vivir. Pero bueno, eso te quería decir que nunca, nunca dudé de lo que estaba haciendo y de lo que para mí había encontrado lo que yo busqué siempre. Y bueno, me llegó a los 61 años y uno se pregunta a veces, ¿por qué tan tarde, no? Y bueno, porque será por algo. O no será tarde, será en el momento que tenía que llegar. Así que bueno, eso quería explicar que nunca había dudado de todo esto que estoy haciendo, a pesar de nunca dudé. Eso. Súper, súper, claro que sí. Estamos viendo ese contraste, ¿no? Estamos viendo ese contraste que hay en
por ejemplo, Láukica Strada o Strada, explícitamente Strada, explícita. Entonces, claro, ahí hay varias cosas que ah, hay que ponernos también nosotros en ese ámbito. No es que no dudes, es que tengo dudas con quién puedo hablarlas. Oye, mira, tú que de pronto has leído un poco de lo que yo no, mira, me surge esto, pienso así, ¿qué pasa si de pronto, no? Entonces ahí empieza a aclararse el camino y es muy importante, claro, como dice Caro, con la intención clara, ¿sabes? Eso del propósito, que puede que a uno lo moleste algo y uno diga como que, es que no sé cómo lo dicen, como, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es la manera más favorable? Porque es que no me cuadra, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, de una vez ve todo el altar y el Señor con su mano así tocando, todo de una vez es como que la fe que tienen, esas formas, esas figuras, sin saber de qué se está hablando ni nada, entonces de una vez dicen, no, eso es el ángel, un ángel oscuro, y eso sí, otra fe puede ver otras cosas, ¿ya? O el Cupido, o, ¿no? Y como así, una culebra en el Edén, en fin. Allí hay que acercarse con buena intención, ¿no? Como decía Carito, dudar con amor, por ejemplo. O es que esto yo qué quiero, ¿no? Yo me acerco hacia alguien, ¿no? Con la intención, ¿no? De gestar algo o algo así. Es lo mismo, el proceso emocional es hacia Krishna todo el tiempo. Entonces, si uno está recibiéndolo como es Krishna, entonces uno puede acercarse a esto también como en lo mismo ámbito, como es Krishna, también dulcemente, y reírse, ¿no? De lo que piensan otros, ¿no? También a veces tomársela muy en serio desde fanáticos, pero hay que ser diligente con el proceso de uno, tomárselo en serio, pero también como normalmente no psicosis, no psicosearse con esto, sino en el ámbito del raga. Entonces ya no estamos hablando del ámbito del Viri Bhakti, sino el Raga Bhakti, que es el Raga Bhakti es básicamente desarrollar los sentimientos que tienen Krishna con sus asociados en Brindavan. Eso es Raga Bhakti, seguir esos sentimientos de ellos, seguirlos a ellos como las relaciones que ellos tienen. Y ellos no están así hablándole a Krishna de que, oh mi señor, tarata, ta 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 tarata, ta 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 ta. No, ellos le tiran una bolita de comida a la cara, pin, y ya le pegué, jajaja, cójame si puede, y nos vemos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es, por eso él toma esa forma, porque él quiere relacionarse así con todos normalmente, sin que lo vean allá arriba como el señor de señores, y él no puede como tener intimidad de la dulzura del ámbito del amor del juego, en esa forma de Vishnu, Narayan, Narasimha, y todas estas formas que adoran en el altar, cuando en realidad nosotros tenemos que estar enfocados en Gaura, Radha Krishna. Y ya, ahí está Brajendranandan mirándonos así como cuando venía a mirar a Bilbamangal Thakur sin ojos, él recitando el señor Radha y tenía su lechecita caliente. Y Krishna viene a mirarlo, a oírlo y le trae su lechecita caliente y le trae lo que le hacía falta, ¿sí? Pero lo que tiene se lo mantiene y le oye las oraciones. ¡Wow! ¿Quién es ese devoto? ¡Wow! ¿Sí? Y se hizo famoso que sí, él siempre recitaba a Krishna y en ese momento tenía su lechecita caliente. Y él se sabía que había un Brayavasi, él se imaginaba que era un niño y sentía que era el niño y todo esto, y en realidad es Krishna ahí enfrente de él, viendo como en intimidad, él no se va a exponer allá a salir, no sé, a la Unión Europea a dar un discurso, Krishna, muchachos, ¿qué está pasando? No, ¿sabe? Es decir, él también es una persona, como cualquier otra persona también tiene intimidad y tiene procesos y tiene sus momentos de cosas. Entonces eso
es bonito también entender la humanidad de él, ¿no? Él es su mejor forma. Cuando entiendes que Krishna, lo más grandioso, Dios de dioses, ¿sí? Y aún más trasciende esa figura de Dios, ¿no? Eh, Él mismo tiene un pasatiempo y es el mejor que él tiene, su experiencia al amor más sagrada y es su forma de humano, ¿sí? Que también hay un aspecto de él como alien y todo esto. Se ponen a hablar hoy en día con personas que manejan esos temas y esas controversias o el ocultismo y hay que todavía hacer un proceso porque es que todavía no saben quién es Krishna, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces siempre vamos a encontrar esa oportunidad, me parece a mí, de seguir haciendo vayan, ¿no? De seguir, sí, profundizando, de seguir con amorcito, como dice aquí, eh, con el propósito claro de que queremos es desarrollar este vayan, ¿no? Entonces hay que aprender de aquellos que lo hacen, hay que recitar, por ejemplo, sus oraciones con fe y eso mismo va a alimentar nuestro vayan, nuestro bhakti, va a ir creciendo esa planta armónicamente, orgánicamente, y entender el proceso del bhakti que ellos explican sería nuestro aspecto más diligente, ¿no? Como decir, bueno, ¿en qué estoy? ¿Cómo se hace? ¿No? Todo eso, muy importante. Súper importante. Y de pronto a nosotros siempre, como un niño, también le tienen que mostrar las cosas, a nosotros también lo necesitamos en ese ámbito, ¿no? De aprender de alguien que ya lo está haciendo, de acercarse a, a sí mismo con, con cariño hacia esa persona, con respeto. También se habla de con respeto, mucho respeto. Sobre todo, ofrecer respeto es súper lindo. Ah, todo esto en virtud del desarrollo de nuestra vida devocional. Entonces, am, es en realidad un comentario corto también. Creo que también Grueva entiende claramente, lo deja uno muy claro, que aquí la figura principal, podemos ver los versos así también, como estructuralmente, ¿no? La figura principal de ese verso es el Sra, lo que estamos hablando, básicamente, cómo regar, ¿no? Cómo regar esa plantica, recitando los versos de los Goswamis, en este caso Srila Raghunath Das, con mucha fe. Entonces eso es lo que dice este verso, dice, quien riegue este árbol de los deseos de alabanzas para Sigoranga, cuyas diferentes y espléndidamente brillantes flores son los sentimientos extáticos que brotan de Sigoranga. Vamos a ver flores de esa planta, wow. O sea, o sea, es como sentir esos brotes de fe hasta que se vuelven flores y frutos, ¿no? Brotan de Sigoranga y cuyas hermosas ramas son sus versos, ¿no? Hermoso, que con el agua de la recitación repetida, purificada por la gran hierba de la fe, se obtendrán los grandes y jugosos frutos del darshan del Señor, la audiencia. Para allá vamos, ¿no? Es decir, tener el darshan del Señor. Ellos que estuvieron con Él y que tienen una relación eterna con Él, nos enseñan lo que sienten al tener el darshan y de esa manera nosotros podemos tener darshan. Esto es Raganuga Bhakti, es que es así de sencillo. Y le ponen una cosa tan difícil que cuando usted se purifique y taca taca, y nunca pasa, tampoco, porque no van para allá. Entonces, es muy claro que esto es muy claro, ¿no? Es lo más claro para el corazón, me parece a mí. Y no es tan difícil, sino tener una disposición bonita, y él corresponde según tu disposición. Es que está todo allí, en el Gita también. Entonces,
quería de pronto compartirles ese verso también, porque es súper bueno ahora que a colación lo hablamos con Carito. Gracias, Carito. Ahí dice, mira, Ananyas Chintayantomam Yeyana Paryupasate. Ananya sin tener otro objetivo. Chintayantaha concentrándose. Chinta yan anta. Chinta pensar anta último. Eso como concentrarse. Maam en mí. Ye aquellos que yanaha las personas. Paryupasate adoran debidamente. Tesan de ellos, Nitya siempre Abhiyuktanam, fijo en la devoción, Abhiyuktanam, a esto es clave, fijo en la devoción. Muchas cosas vienen a sacarnos de ahí, pero el que no se deja, por ejemplo, uh, Abhiyuktanam, fijo en la devoción, yoga, necesidades, Sheman, protección, Vaham, llevo, Aham, yo. Sin tener otro objetivo, concentrándose en mí, aquellos que personas adoran debidamente de ellos, siempre fijo en la devoción, necesidades, protección, llevo yo. Pero aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Esto es fe, este verso es fe. ¿Sí? Ese es Sra. Vamos a experimentar estos versos con Sra, ¿no? Entonces, ha sido un éxito, les agradezco muchísimo también su disposición, su determinación, muy inspiradora y como habíamos dicho, ojalá continúe así, podemos de pronto no tan intensamente como en el Niyam Seva, pero sí queremos hacerlo y vamos a seguir correspondiendo nosotros en este Sadhu Sangam. No es algo de alguien para alguien, para los demás, sino de todos para todos, creo yo, que ahí es donde viene también el provecho más grande, ¿no? El fruto más deseado, ¿no? Ese Sankirtan, Harinam Sankirtan, Golokera Primadan, Harinam Sankirtan, ese Dania, ese altruismo en Goloka, del Prema, el altruismo del Prema en Goloka, Golokera Primadan, es el Harinam Sankirtan, es ese Samyak Kirtan, esa oración completa que hacemos juntos, ¿no? En el Harinam, en el nombre de Hari. Entonces, ¿qué nota? Yo debo retirarme, pero me gustaría preguntarles, por favor, si de pronto quieren también unas palabras, Yana, o alguien compartir una realización antes de darle cerrada a esta sesión. Les agradezco mis reverencias una y otra vez a sus divinos intenciones. Ya hiciera de... Veo manitas, veo manitas, veo manitas, quiero ver manitas, veo manitas aplaudiendo. Bravo, un éxito para todos ustedes, un aplauso inmenso, que el señor Gouranga, que se manifiesta en mi corazón y me enloquece, les siga bendiciendo, así como Raghunath Das. También nos ha bendito todo este Niyam Seva. Por favor, sigamos en esa luz. Madan, por favor, adelante. Bueno, yo creo que, como en síntesis, a pesar de que yo llegué como un paracaidista al grupo, quería agradecer la disposición, la capacidad también de escucharnos, que es bien importante. Aunque la gente crea que no es una virtud, sí es una virtud el saber escucharse, absolutamente. Eso nos fortalece más como personas, nos fortalece más también como seres que estamos ocupando un lugar en la Tierra y que también, no por el preciso hecho de que tenemos algo que decir, sino que cada uno tiene su espacio y cada uno también no es que sobre de algún lugar o de donde sea donde pertenezca,
sino que todos tenemos la capacidad de escucharnos, de hablar y de compartir. Es una palabra muy importante, compartir. O sea, si lo podemos definir etimológicamente es dividir, partir, pero con los compañeros, con las compañeras, con los amigos, con las amigas. Y ha sido muy grato. No sé hasta cuándo será la lectura. Yo no tengo como un poco la idea de eso. Me refiero por el mes de Kartik. Pero Hasta el bueno, 5 de acá noviembre, si no estoy hasta el mal, hasta el 5. 5. Sí, pero yo entro también a trabajar el 3 y bueno, ahí vamos viendo si Ya. se puede más en la noche o algo así. Sí, claro, sí, sin ningún problema. Como le decía el otro día a Yana, como que esto no, ojalá no se pierda, ojalá que se siga cultivando. Y que, bueno, así como Nilamani también ha tenido las herramientas, la disposición, el compartir un texto, del ser moderador, nosotros también podamos también aprenderlo, a hacerlo. Que todos nos respaldemos y nos apoyemos en torno a cosas más prácticas en realidad, como me refiero a hacer una reunión de Meet, a dar la palabra, al dirigir la conversación. Entonces yo creo que eso también nos va a servir a nosotros a futuro, si queremos también hablar con más personas. Por mi parte, les agradezco, está mi disponibilidad, a mi disposición para leer, para seguir conversando, para seguir sumergiéndonos en el océano del Raganuga Bhakti. Es muy bonito. Claro que sí, qué néctar, lo que dices también es puro néctar. Gracias, man, por tu disposición, porque es que lo que dices me parece súper chévere, es bien reflexivo y me parece que es súper clave para nosotros, por ejemplo, solo enfocarnos en lo que queremos, ¿no? Entonces, es como que ahí está. Eh, si tú tomas la determinación de que, por ejemplo, quieres leer todos los días 1 hora, ¿no? Tú lo haces y lo haces y lo haces después de un mes. No te imaginas lo que uno ha crecido. Ya después, claramente, a cada uno también con su vida puede caminar esa consecuencia, ¿no? Esa coherencia también de las cosas y en la actitud bonita de acercarse al proceso como a Krishna, entonces todo empieza a caer en su lugar hermosamente. Asimismo, siento que cuando la aspiración está ya pura y clara por lo que es, entonces todo fluye. Entonces Krishna puede corresponder fácilmente. Y si hay otras intenciones o si es que no sé, de pronto la intención no es tan pura de hacer vayan, entonces vamos a encontrar obstáculos. Entonces el auspicio está completamente correspondiendo a ese corazón sagrado, ¿no? Y cuando no lo hay, entonces de pronto tenemos que mirar para adentro un poquito, tomárnosla despacio un poquito, eh, reflexionar y mirar cómo podemos acercarnos mejor, ¿no? Por eso siempre igual eh, aspiro a poderles servir de alguna u otra manera. No es que uno tenga algo diferente de esa intención y es solamente haber dado pasos que también quizá desde allí aspiro y espero poderles corresponder en algún momento. Carito, No, yo solo quería, pues, ya como, a pesar de que vamos a seguir leyendo y eso, igual dar las gracias a todos los de este grupo por la disposición y es muy lindo lo que dice Madan. De hecho, me pareció súper lindo porque, ¿sabes? Digamos, a mí me pasó como en estos días, como que, no sé, como que por un momento sentí, incluso tanto lo sentí que en mi cabeza pensé como que tengo que hacer un voto de silencio, como sí, como de quizás no hablar tanto, sino escuchar primero, pero
digamos, escuchaba a Dani y me pareció súper bonito porque, claro, en realidad todos tenemos un lugar de expresar y de poder como decir lo que pensamos, lo que sentimos, más allá de todo lo que pueda pasar externamente, producto de esas conversaciones, es como siempre es para adentro, ¿no? Y siempre es para uno y siempre es para que por concomitancia y como como de consecuencia, claramente pues afectará a otros, inspirará o no, o molestará o no, lo que sea, pero me pareció súper bonito eso claro, en realidad todos tenemos un lugar para expresar y qué bonito uno poder encontrar gente con la que efectivamente uno se sienta en la libertad de poder pues expresar y compartir ideas, compartir pensamientos, compartir sensaciones, dudas, lágrimas, llanto. Eso es muy bonito pues les agradezco a todos acá, a ti, Nila, pues por la disposición de también compartir pues tu camino, porque pues tienes de una u otra manera, si eres el moderador, es un poco también porque, pues porque nos puedes compartir algo de lo que ya conoces, ¿no? Y como de pronto eso. Como darle foco y darle centro al compartir, ¿no? Para que el compartir efectivamente sea hiper mega provechoso para nuestros caminos espirituales. Entonces, pues yo te agradezco como la disposición y también la disposición de todos los que estamos acá, a Dina por su sentida y hermosa lectura, a Madame por su hiper mega genial reflexividad y como sensatez y certeza en las cosas que dice, a Yanita por su entusiasmo que es infinito y no se acaba, a Indrani que a pesar de que ella de pronto no ha podido interactuar tanto porque trabaja pero yo sé que está ahí escuchándonos y está con amor también siempre correspondiendo. Entonces, pues nada. Quería, así como Madame, dar muchas gracias y gracias por permitirnos sentir y crecer junticos en un espacio que pues para todos es favorable. Ya era agregándole a eso, claro, Carito, se dice que el Sadhu Sangam es la reunión de la fe, de la misma fe. Y eso va a que, digamos, al concretar, por ejemplo, en este contexto, nuestro voto, ya estamos en estos días culminando este voto que tomamos todos y nos fuimos agregando también, no importa en paracaídas, en moto, en lo que quieran. Pero por el simple hecho de hacerlo, es muy claro que esa misma mentalidad, Swayatiya Saya, se dice, Swayatiya, Yati, el propio Yati es el mismo que tenemos, es que todos tenemos esa inspiración, ¿no? Y pues ya de pronto hemos sido un poco más afortunados cada vez más de ir correspondiendo a acercarnos a ella, ¿no? Y dándose cuenta, digamos, qué cosas no, qué cosas sí, lo que tú has dicho es súper clave de tomar votos en referencia al propio progreso, porque uno también tiene samskaras que no son favorables al bhakti, pero también esos se van a ir aclarando en la medida que tú caminas con amorcito el camino, y eso es una manera de hacerse fácil hacia uno sus propensiones, como decir, bueno, tengo estas propensiones, de pronto no me gusta, no me están favorizando tanto, entonces voy a empezar a pensar de pronto de otra manera, ¿no? O quizá dejar de hacer cosas. Eso que dices es chévere, porque a veces uno está pensando en voz alta y hay que hacer como una digerir un poquito las cosas, de pronto escribir es un buen ejemplo, es un buen ejercicio mejor, en vez de hablar o no hacer voto de silencio, sino mejor, en vez de tanto hablar, mejor escribir un poco más, que es como más concreto las ideas, y no se deambulan tanto. ¿Sí? Como porque es nuestra naturaleza en este mundo material, estamos deambulando desde tiempo inmemorial. Entonces eso siempre tendemos a hacer y por ahí vamos pescando la cosa, pero claramente que uno también entiende en algún momento qué puedo hacer para favorecerme a mí también más. Y en ese ámbito, pues creo que todos los devotos estamos allí en la amistad, en la fraternidad, apoyándonos unos a otros. Entonces,
De pronto para cerrar así, Dina, tienes la palabra y vamos cerrando. Yo también tengo que ir saliendo. Sí, es cortito lo mío. No, esto, de agradecer totalmente, sobre todo a todos, por supuesto, a uno por uno, como dijo Carito, a Maran Mohan, porque siempre tiene las palabras justas para decir y son muy lindas, muy correctas. A Carito por el amor que tiene para dar dentro y fuera del grupo. A ti por ser como siempre te digo, un ser muy especial. ¿Cómo es el otro devoto? Yana, Yana, bueno, un lujo escucharlo. Irene con sus hermosas lecturas, sus cantos perfectos. O sea, cada uno, desde ya gracias, son grupos que amo tener para las lecturas, así que nada, gracias. Estoy cocinando, así que Excelente. un Yo poco de también. la Les agradezco una vez más. Siguranga estaba Kalpataruki. Jai Ho. Un hermoso día para todos. lindo Jai día para Shri. todos. Jai lindo Jai día para todos. Shri. Jai, jai.